Una de las habilidades más valiosas que podemos cultivar es la de la asertividad. Pero, ¿cómo ser asertivo? ¿Qué nos impide expresar nuestras emociones y pensamientos sin temor al rechazo o a la crítica? Las personas no asertivas piensan, sienten y actúan de manera particularmente débil a la hora de ejercer sus derechos. ¿Eres uno de ellos? Aquí, en Diálogos en Confianza, te daremos herramientas para aprender a decir lo que sientes y piensas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y le doy la bienvenida a este espacio de Diálogos en Confianza. Hoy quédese con nosotros, además de porque seguramente usted está ya muy desmañanada o desmañanado por llevar a los niños a la escuela nuevamente y el tráfico que está terrible aquí en la Ciudad de México. Bueno, además porque el tema de hoy está muy interesante, le va a servir para que aprendamos juntos algo que está siendo un poco polémico. Nuestro tema de hoy es cómo aprender a decir lo que pienso y lo que siento. Porque muchas veces, en aras de no tener problemas, de no caer en situaciones que nos pueden resultar incómodos, resulta que lo que hacemos es callarnos la boca y no decir aquellas cosas que realmente estamos sintiendo o que pensamos y no nos atrevemos a decirla. Pero por otro lado, hay lugares y ocasiones en donde no es bueno abrir la boca. Entonces, ¿cómo saber cuándo sí y cuándo no? Y cómo saber qué es asertividad, que así se llama a esto de decir lo que se piensa y lo que se siente, cuándo es asertividad y cuándo también es soberbia o exceso de sinceridad, ¿no? Hay personas que son verdaderamente despiadadas a la hora de decir las cosas porque dicen ser muy honestas. Entonces, de todo esto vamos a estar platicando el día de hoy, así que quédese con nosotros. Tenemos grandes especialistas, invitados, público asistente, así que lo invitamos a que nos acompañe. Y saludo desde este momento a mi compañero Oscar Virués. Oscar, muy buenos días. ¿Cómo estás, Marisa? Me da mucho gusto saludarte, igualmente a nuestras y nuestro especialista, así como también a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11 y a quienes se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y quiero recordarles para las personas que desean ver el programa a través de internet completamente en vivo, la dirección para hacerlo es www.canal11live.tv/internacional/, o bien a través de la línea telefónica de Canal 11, el centro de contacto con la audiencia, donde nuestras compañeras y compañeros diariamente le atienden de forma muy amable. El teléfono es el 5166-4000. Así que estamos esperando ya todas sus preguntas y comentarios para poder comenzar con el programa. Y además, como el programa se trata de eso, de decir lo que se piensa y lo que se siente, pues llame y díganos eso que está sintiendo y pensando con respecto a nosotros y a todo lo que estemos hablando aquí, ¿verdad? Le voy a presentar a nuestros especialistas. Hoy nos acompaña Miguel Ángel de León. Él es maestro en psicoterapia de niños y adolescentes por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti AC. Bienvenido. Marisa, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. María de la Vega es psicoterapeuta Gestalt, es especialista en niños y en adolescentes también. Bienvenida. Gracias, María. Buenos días. Muchas gracias. Y nos acompaña Ana Mar Orihuela. Ella es psicoterapeuta Gestalt también y analista transaccional. Hola Marisa, hola ¿Cómo amigos estás? de Diálogos, feliz de estar aquí. Qué bueno, pues bienvenidos todos. ¿Y qué les parece si para entrar en materia vemos el siguiente testimonio y así empezamos a platicar entre todos? En mi caso, por ejemplo, fue un día despertarme y decir, no puede ser que estoy enojada por estar enojada. Y vivo enojada. Lo tengo muy claro, fue a los 36 años que me pasó esto. Y entonces era buscar el por qué me siento así, qué es lo que hay detrás, y fue meterme a conocerme, a entenderme, a recordarme, porque como ama de casa y como madre de varios hijos, muchas veces lo que te pasa es que te olvidas de ti. Y empecé a reconocer esa parte. Mi terapeuta me decía, obsérvate.
No me digas qué está pasando con el de enfrente. Ve qué está pasando contigo. ¿Tú cómo te estás sintiendo? Enojada, incómoda. ¿Por qué? Vete un poquito más para atrás. Ve qué hay atrás de ese enojo, de esa incomodidad. Y a veces hasta una de mis maestras me decía, permítete estar incómoda. Porque el hecho de estar incómoda es algo que te está diciendo, hay algo más. Lo que me llevó a buscar algo que me ayudara a saber cómo comunicarme es precisamente la necesidad que uno tiene de no reaccionar ante una emoción, sino darte cuenta que tus palabras pueden lastimar a alguien. Y fue increíble porque es una manera de darte cuenta que no nos educan para sabernos comunicar, y menos cuando se tratan de nuestros sentimientos o cuando se tratan de cosas que además muchas veces ni siquiera las identificamos. Y he podido darme cuenta de esto. ¿Y que me voy a tropezar? Sí. ¿Y que me voy a equivocar? Sí. Y que otra vez a veces me vuelvo a parar en el enojo y reacciono desde esa forma, pero cada vez es menos. Porque cada vez tu conciencia, se va... Ese observador lo empiezas a ejercitar y entre más lo ejercitas, más forma parte de tu vida. Pues muchas gracias por ese testimonio. ¿Y cómo ves, Ana Mar? O sea, tiene que ver con, el enojo tiene que ver con esta falta de honestidad y de sinceridad hacia uno mismo. Claro. Sí, bueno, ahora que veía justamente a nuestra amiga que habla de esto, primero yo pensaba, qué importante es sentir, Marisa. O sea, hay que saber primero qué es sentir y por qué sentimos, porque creo que cuando ella dice, bueno, establecí un diálogo conmigo y pude a través de estas emociones saber qué onda conmigo, es que puedes realmente establecer un diálogo con el mundo. Ajá. O sea, primero sentir es muy importante porque te estableces un diálogo contigo, un diálogo con la vida, y entonces una sana relación con tus emociones. El problema cuando no sabemos relacionarnos con ellas es que de alguna forma están o bloqueadas o negadas o definitivamente sobredimensionadas. Entonces no estableces un diálogo adulto con lo que sientes, primero contigo. Además, no puedes controlar lo que sientes, pero sí lo que dices o la manera en la que reaccionas, ¿no, Claro. María? De hecho, bueno, ahorita viendo el testimonio de Maru, pues evidentemente ella hablaba del enojo, ¿no? Evidentemente es importante pues estar en contacto con nosotros mismos, saber qué queremos, cómo nos sentimos y qué necesitamos. Pero el enojo es la punta del iceberg. El enojo es una puntita y abajo hay mucha frustración, mucho miedo, tristeza, etcétera. Hay muchas cosas y es una de las emociones que tenemos muchas veces bloqueadas o negadas, porque dicen que no se vale enojarse, ¿no? Y menos las niñas, ¿no? Ajá. Menos Fíjate las que mujeres. a mí me parece, este tema de la asertividad, el decir lo que pienso, lo que quiero, es bien importante transmitirlo y educarlo. Yo me dedico al trabajo con niños y con padres de familia. Y creo que particularmente pensando como padres de familia, el empezar uno a entender la trascendencia que puede tener en la vida de un hijo, el enseñarle a ser asertivo. La asertividad es una forma de comunicación. Hay básicamente 3 tipos de comunicación. Pasiva, algo está pasando, algo estoy sintiendo, pero me quedo callado. La agresiva, ¿qué te pasa? Y además con toda nuestra expresión corporal, a veces no digo mucho, pero mi expresión corporal puede decir mucho. Y la asertiva, que es la intermedia, es una forma de comunicarme con el otro, diciendo lo que pienso, sintiendo respeto por el otro. Un elemento básico de la asertividad es no denigrar. Yo puedo ser muy fuerte sin humillarte, sin descalificar tu punto de vista y defender mi punto. En el fondo creo que estamos hablando de algo que se llama inteligencia emocional. Y creo que en la formación de los hijos, de los alumnos, o sea, toda aquella persona que está parada en la interacción con un ser humano, me parece que tendría, y que es un experto, un maestro, tendría la obligación de ser consciente que tenemos que entrenar a los jóvenes emocionalmente. Fíjate, a propósito de ello, hay un comentario en Facebook de Raris Nonis que dice, me interesa mucho el tema ya que una de mis hijas tiene 10 años y no dice lo que siente y siempre está triste o molesta, no quiere decir nada, ni siquiera el sabor del helado que le gusta. Y dice que ella le da toda la libertad de escoger y de sentir, así como decir lo que quiere o no.
Sin embargo, se lo ha tratado de explicar, pero no ha podido hacerlo. Y teme, obviamente, equivocarse en la educación, esto que decías que es muy importante. Por supuesto, mira, el silencio habla, ¿no? El que la niña no esté expresando lo que siente. Yo invitaría a la señora que reflexione un poco más, que se acerque más a la hija. A veces nos dedicamos tanto al trabajo de los padres de familia que conocemos poco a los hijos. Pero el comportamiento te está comunicando algo. Si la niña no se atreve, a lo mejor hay papás o hay figuras de autoridad que son muy estrictas. Y al niño eso le representa como mejor me callo, no puedo cuestionar, porque entonces se va a enojar, ¿no? Y es que de alguna forma el niño está siendo modelado también por sus padres y muchas veces yo trabajo patrones de dolor a través de heridas primarias y muchas veces esta experiencia de no sentirse visto, de no sentirse escuchado, que no miran sus necesidades, que no están presentes para él, de alguna forma lo hace sentirse anulado. Y también la forma en que los papás se relacionan con sus emociones, porque muchas veces somos explosivos o negamos nuestras emociones o racionalizamos, que es un mecanismo de defensa, pues porque lo aprendimos de nuestros padres, porque ellos nos modelan esta forma de bloquear y de sentir. Y además, de verdad, yo ayer tenía un curso, les decía, ¿para qué sirve sentir? ¿Para qué sirve sentir? O sea, ¿de verdad sabemos para qué sirve sentir? Porque a veces pareciera que es más cómodo no sentir, ¿no? Sí. Que es más cómodo desconectar el cable y decir, pues ya. Ay, sí. Pero realmente creo que el problema es que no estamos maduros en el cuerpo emocional y conscientes de cuál es la función y nos relacionamos con esta parte. Fíjate que desde muy una chiquitos. Perspectiva de género, o sea, con los papás, los varones, encuentro mucho que cuando una mamá empieza a hablar, oye, vamos a ver, ¿cómo te sientes? Los papás en casa dicen, ay, no, qué flojera. ¿No? Los hombres, huyen de las emociones. Sí, ¿no? yo creo la que mayoría, sí. digo, no todos. No pero todos, claro. Los hombres salen corriendo. Cada vez que una mujer, que además somos muy emotivas y que queremos siempre estar tocando sentimientos, cada vez que una mujer se acerca a su pareja a decirle, oye, quiero hablar contigo, el otro, pone todos los pretextos del mundo para salir corriendo porque les cuesta trabajo tocar emociones. Y desde ahí creo que es importante, incluso como una materia, digo, en la escuela nos preocupamos mucho por la inteligencia académica, ¿no? Llevamos a los hijos a clases de matemáticas, de miles de cosas para estimular esta parte. Hay en Inglaterra, por ejemplo, hay un sistema en el que en el inicio de clases los niños dan un número del 1 al 5 y ese número significa estoy contento, estoy triste, estoy de malas. O sea, entonces desde la formación académica van insertando esta cuestión de saber reconocer cómo me siento, saberle comunicar al otro cómo vengo el día de hoy. Y a partir de eso empezar a hacer empatía con la persona y con el sentimiento que tiene hoy, ¿no? Del 1 al 5, ¿cómo vienes tú hoy, Oscar Virués? Yo vengo como en un 2.5 más o menos. Oye, fíjate que ya tenemos varios comentarios porque pareciera que este es un tema que tal vez tenemos medio resuelto, ya lo sabemos. Sin embargo, hay un montón de dudas. A propósito, dice Arcelia, en mi caso somos 3 hermanos y somos sumamente distintos los 3. Yo soy la segunda y tal vez con mis palabras lastimo. Ahora, el mayor a nada le puede decir que no. Entonces no es cuestión, como papás te toca educar a los hijos de forma distinta, porque no es lo mismo ahora que hace 5 años, y ahí es donde se encuentran tal vez las diferencias. Y esto que explicabas de cómo le dices entonces a los hijos, cómo reaccionar ante las reacciones, ante lo que te dicen los demás, desde luego, ¿no? Y es más, esa es una buena pregunta, de cómo se le enseña, que ahorita vamos con los adultos, que a lo mejor ya no tenemos remedio, pero en el caso de los niños, ¿cómo le enseñas a un niño a ser asertivo? O sea, ¿cómo? Mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que es muy importante, y yo creo que sí hemos caminado y hemos avanzado muchísimo, porque la sociedad de ahora no es la misma de hace 30 años, ni los niños de ahora con los que yo tengo el gusto de trabajar también de manera regular. Yo tengo un taller de inteligencia emocional para niñitos de 5 a 7 años que dura 10 meses. Entonces, de veras tengo muchos años trabajando en ese tema, ¿no? Entonces, una cosa que es muy importante es aceptar que todas las emociones, hace rato tú dijiste una pauta, Marisa, dijiste, se vale sentir, pero somos responsables de lo que hacemos y decimos con eso que estamos sintiendo. Lo que pasa es que tenemos una costumbre y un modelaje cultural donde está mal llorar, porque entonces te conviertes en una víctima, o está mal
enojarte porque tú te conviertes en una bruja y te vuelves muy explosiva. Y tenemos mucho miedo a sentir, sobre todo todas estas emociones que nos hacen ser vulnerables. Es decir, el rechazo, la impotencia, sentirnos inadecuados. Y una manera mecánica que tenemos es anestesiarlas, y tenemos muchas maneras de anestesiarlas. Pero además te lo enseñan desde niña, Sí, porque claro. cállate, no hables, Cállate, no llores, ¿no? ¿no? No te enojes. Los niños no lloran, no te enojes. Yo he tenido, bueno, la fortuna por mi trabajo de acompañar a personas en duelo que vienen enchochadísimas, porque entonces en lugar de sentir su dolor por la pérdida de un hijo o de un esposo o de alguien muy querido, pues mejor me echo un tafilito, ¿no? Entonces, pero nos anestesiamos con mucho medicamento psiquiátrico, que yo digo, bueno, el medicamento psiquiátrico lo tiene que recetar un psiquiátrica y tiene que darse en muy contadas ocasiones, pero también nos anestesiamos con alcohol, nos anestesiamos con comida, nos anestesiamos de forma muy virtuosa trabajando. Y ahorita te voy a anestesiar, pero con un corte comercial, porque vamos a una pausa rapidísima y regresamos, no se vayan. Lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue a decir no cuando es no. Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza y tenemos varios comentarios que vamos a compartir. Nos dice CC Jordán MC, pues a mí siempre me ha generado enemistades decir lo que pienso o siento. A la gente le gusta la honestidad siempre y cuando no se los digas a ellos. A mí no me gusta ser hipócrita, pero a veces prefiero no opinar y me molesta cuando me preguntan mi opinión, porque entonces me tengo que quedar callada por no ser, pues no imprudente, pero por no decirle a los demás lo que no les gusta. Y nos agrega, cuando iba al trabajo mi esposo me decía que me portara bien. Se ríe. Estuve portándome bien muchos años hasta que reventé, y cuando les dije a mis compañeros las cosas como las pensaba, ¡ay, wow! ¡Qué liberación! El guardarme las cosas me generaba mucha ansiedad. Y no solamente eso, ya veremos más adelante, ¿no? Nos dice Joana Tirel, también hay que diferenciar entre decir lo que uno piensa y ofender. La gente que va por la vida diciendo la neta, pero la que ellos creen que es la neta, solo va humillando a los demás. Así que hay que tener mucho cuidado. Isaura Méndez, es muy interesante el tema y me interesa aprender para saber cómo educar a mis hijos. Muy bien, gracias. María Graciela, por todas partes nos dicen que nos callemos los maestros, los padres, en la calle, con las normas sociales de obediencia, en fin. Dafina Love, en mi caso ha sido complicado poder decir lo que siento o pienso, ya que desde la infancia mi papá me decía que era una tonta, una burra, y me pegaba cada vez que yo me quería acercar a él, me hacía sentir como una tonta. Ahora tengo problemas para expresar precisamente pues todo lo que siento. Ramírez Sabrina, en los niños es importante ir enseñándoles a explorar sus sentimientos y emociones, diciendo de esto que estamos hablando o platicando qué sientes, y es ponerle imágenes que muestren en el niño los diferentes tipos de emociones que existen. Bueno, y parte de los comentarios, porque todavía hay muchos que vamos a seguir, por supuesto, leyendo y contestando, pero pues yo corté muy gacho a María cuando estaba hablando, así que le devuelvo la palabra. Yo lo que decía hace rato es que anestesiamos mucho la parte emocional o las emociones que nos resultan incómodas o dolorosas. Entonces, tenemos muchas estrategias que tampoco vamos a ver con malos ojos, porque son estrategias que nos han mantenido con vida en muchos sentidos, inclusive aunque sean disfuncionales o no sanas, ¿no? Sí. Pero entonces, de veras, ir aprendiendo poco a poquito que está bien, que no pasa nada si soy vulnerable, si soy débil, si me duele, ¿no? Es decir, hace rato que decía Miguel Ángel, es que los ingleses le ponen del 1 al 5, pues aquí en México ojalá empezamos a poner nombre, no números, ¿no? Me siento triste, estoy molesta, estoy tranquila. Y decían hace rato, ¿cómo les enseñamos a los chiquitos, no? Primero les vamos a enseñar modelando, porque el ejemplo arrastra, el discurso se lo lleva el viento. Entonces, creo que un tip que podría ser muy importante para los padres es, primero, tratar en la medida de lo posible, eliminar el juicio, positivo o negativo. Es decir, en lugar de decirte, por ejemplo, voy a hablar de los zapatos de Ana Mar, ¿no? Ay, qué bonitos están tus zapatos, parece que yo pues, quiero quedar bien con ella y quiero ser amable con ella, ¿no? Pero eso a mí me pone como en un lugar de soberbia, como si yo sé lo que está bonito, lo que está feo, ¿no?
Entonces, algo más asertivo y además honesto es decirle, me gustan tus zapatos, ¿no? Si a mí Ana Mar me dijera, ¿te gustan? Si ella me pregunta, ¿y de veras no me gustan? Yo también le puedo decir, no, no me gustan. Pero yo no diría, son horribles sus zapatos, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy importante, no usar el juicio y hablar en primera persona. Qué difícil, déjame decírtelo y lo reconozco así rotundamente, qué difícil hablar sin juicios, porque estamos acostumbradísimos a calificar todo. Vamos por la vida calificando absolutamente todo. Y hablar en primera persona, Marisa, porque hablamos en tercera persona. Entonces se siente bien feo y miren, es diferente decir se siente muy feo que decir estoy muy triste, ¿no? Es muy diferente decir que Brad Pitt está muy guapo, decir me gusta Brad Pitt, ¿no? Es muy distinto. O es muy diferente decir tú me haces enojar a reconocer que yo estoy enojado. Claro. O la otra, cuando proyectamos y le echamos la culpa al otro, decir, tú me agredes, ¿no? Y a lo mejor el otro, ni por aquí que con sus pensamientos o sus acciones o con lo que hizo, es más claro decir, yo me siento agredida con esto que tú haces, ¿no? Y además es más exacto, ¿no? O yo me siento molesta. O sea que digamos que una primera clave para entender todo esto es hablar en primera persona. Hablar en primera persona. Decir a mí, yo. Yo me siento, a mí me pasa, y dejar de decir, tú me haces enojar, tú me agrediste, tú me excluiste, porque además, de veras, habría que preguntar, en lugar de estar asumiendo, habría que preguntarle a la otra persona, pues, cuál es su historia y su perspectiva de la cosa, ¿no? De la circunstancia. Porque, y es muy claro decir, a mí me está pasando esto, yo me sentí rechazada. A lo mejor tú me dices, no, pues no te invité a la fiesta porque era solamente de mi generación de logoterapeutas, ¿no? No era para gestaltistas. Pues no hay bronca, ¿no? No tienes por qué. Pero tenemos también muchas expectativas. Queremos que los demás nos inviten, nos quieran, les gustemos. Y esas son ideas irracionales. Oye, pero de entrada, inmediatamente con esto que nos planteas, ¿Sí? te hace replantearte lo que vas a decir. O sea, pensarlo un poco mejor o un par de veces, cuando menos. Sí. Y nos comparte Hugo Rom, hay 3 cosas en la vida que pasan y nunca regresan. El tiempo, las palabras y las oportunidades. Es decir, cuando ya dijiste algo y lo aventaste sin asertividad, evidentemente puedes provocar un daño que esa persona a lo mejor en un futuro dice, yo ya contigo no más. Pero Yo fíjate, también hay que considerar... retomando lo que dice María, o sea, es que realmente es verdad que tenemos que hablar en primera persona, pensar lo que decimos, ser asertivo, pero yo creo que cuando lastimamos es porque el origen de esto que está pasando viene de un lugar donde no tienes control, donde lo que quieres es ofender, lo que quieres es lastimar, decirle que te dolió, que te enoja, que te duele. Y ahí, por mucho que tengas claro que hay que ser asertivo y hay que ser muy adulto, etcétera, pues esta parte gana y domina. Y es que yo creo que hay un asunto muy de fondo en la parte de nuestra relación con las emociones, y es la herida, nuestras viejas heridas, de estos momentos donde hemos sido lastimados, traicionados, abandonados, y que nos hace muy complicado ser asertivos, porque si me estoy sintiendo abandonado, si me estoy sintiendo traicionado, si estoy sintiendo que no valorado, no visto, es ahí cuando de pronto reaccionamos de forma incontrolada y entonces me bajo con el coche andando y aviento el celular y entonces le digo hasta de donde se va a morir. Claro, me llega el efecto Hulk, y que de repente cuando ya digo, ¿qué hice? O sea, le dije hasta de lo que se iba a morir, salí a las 3 de la mañana con mi coche, o sea, es como si fuera una parte de nosotros que se apodera de ti. Entonces ahí no puedes ser asertivo, ahí simplemente te domina. Pero fíjate que justo es lo que María plantea, me parece como elemental. Claro. Sí, hacer consciente que esto es algo que yo siento y hacerme responsable de ello, para a partir de ello tratar de dominarlo. Digo, obviamente es un proceso. Pero muchas veces te haces cargo de ello, si acaso, cuando ya pasó, cuando te das cuenta y te entra la cruda moral de todo lo que dijiste y de todo lo que hiciste. Pero es gran cosa, Marisa, porque muchas veces haces toda la agresividad y toda la violencia, pones toda tu silvestrez ahí en la relación, y la verdad es que muchas veces la gente no asume. Ese es el gran rompimiento de todas las relaciones. Entonces yo yo no estoy de acuerdo, y te voy a decir en qué no estoy de acuerdo con Ana Mar. Yo sí creo que efectivamente las heridas y la inconsciencia detonan muchos comportamientos y muchas palabras que pueden lastimar a los otros.
Estoy completamente de acuerdo, pero eso es un proceso y tenemos que trabajar y tenemos que empezar desde abajo. Número 1, validar lo que sentimos, sea lo que sea. Me siento rechazado, me siento inseguro, me siento feo, me siento lo que sea, ¿no? Me siento tonto, porque efectivamente esto viene de una herida que nos van infligiendo nuestras figuras de autoridad y nuestros padres cuando somos muy pequeñitos y se vuelven mecanismos inconscientes. Pero yo creo que hay que trabajarlo. Y yo me quedo con esto que decía Miguel Ángel. Es muy diferente decir en primera persona, me duele y estoy enojada, a decir juicios, a decir malas palabras, a decir eres un lo que sea. No, claro. No me voy a echar mis tabasqueñazos aquí, ¿verdad? Pero Pero es la parte impulsiva. Sí, yo lo que entiendo que dice pero la esa es Maris, una que parte la reactiva y impulsiva. sí se entrena. Se entrena permitiéndonos sentir, permitiéndonos estar en nuestro centro y validar todo eso que nos ha pasado, que muchas veces tenemos historias de muchísimo dolor, que es el dolor está latente. Por eso yo decía, el enojo es la punta del iceberg, porque abajo hay muchísimo dolor. Hay Quizá historias muy ¿Para qué te traumáticas. enojas? O sea, ¿para qué se El enoja enojo uno? sirve para poner límites, para decir, basta, ya no quiero más de esto, ya no quiero que me abuses, ya no quiero que tomes mis cosas, ya no quiero que me faltes el respeto, etcétera. Para descargar Es una emoción gran también. energía que tiene una gran fuerza vital y que todos necesitamos. De veras, si a mí alguien, por ejemplo, a mí ahora lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Con tanta violencia. Te roban tu coche y dices, ay, qué bueno, que nada más fue el coche. Ay, sí. A ver, cuando lo que toca es enojarse, Claro, ¿no? En Villahermosa hubo una inundación en el 2007 tremenda. Y a mí me decían, ay, qué bueno que tu mamá nada más perdió su tienda y su casa y no le pasó nada. Y mi mamá y muchísima gente estuvieron deprimidos, cansadísimos, años trabajando para volverse a levantar. Entonces, asumir todo esto que nos pasa. De hecho, yo lo que creo es que sí tenemos que saber desde dónde viene esta parte impulsiva. Y por supuesto que se trabaja, por supuesto que se sanan nuestras heridas, pero con conciencia. O sea, sabiendo que hay una parte de ti que te rebasa, que es mucho dolor, y mirarla, o sea, mirar, amigos que nos están escuchando, quienes están aquí, o sea, cuando sientes este impulso, esta rabia, esta necesidad de vengarse, ¿qué parte de ti te está hablando? O sea, mirar esta parte yo creo que es nuestra, digamos que nuestro demonio boicoteador que nos hace decir lo que no queremos, hacer lo que no queremos y de pronto levantarnos y decir, híjole, entonces hay un elemento muy importante y es mirar este cuerpo del dolor. O sea, mirar esta parte. Dejar sentir el dolor en tu cuerpo. Exactamente. Y desde, o sea, ¿qué está interpretando mi cuerpo del dolor? Que si llega tarde, cuando dijo que llega a las 8, no me quiere, que si cambió la cita, ¿qué está interpretando mi cuerpo del dolor? Y entonces, este diálogo contigo te va a permitir lograr, te va a permitir decir, bueno, esto es mío, esto es parte de cómo interpreto, esto es mi nivel 10, y que como veo las cosas. El siguiente paso en esta línea de ideas que estamos organizando acá, creo que sería entender por qué se provoca eso. Porque frecuentemente mi reacción no corresponde al evento de hoy. Toda la vida me dijeron flaco y siempre me molestó ser flaco porque yo quería ser atlético y bello y fuertísimo y todo el mundo me dice flaco. Y entonces un día llega alguien, Marisa, me dice, ¿qué pasó, flaquito? ¿Cómo estás? Y yo le vomito por todo lo que me representa ese flaquito, aunque me lo dijo con mucho afecto. Entonces, si Las yo logro... mujeres sabemos mucho de eso porque vamos guardando todo en nuestro costalito, ¿verdad, señora? Lo vamos guardando en nuestro costalito y de repente llega un día en que te hacen así y entonces, ¡guau!, explotas. Es ahí donde validar el sentimiento en el día a día, entender de dónde viene, se vuelve muy importante, porque entonces no acumulo, lo voy descargando y eso me permite ser más maduro, más fuerte para tolerar diferentes situaciones de vida. A ver, déjenme como retomar todo y preguntarles una cosa. ¿Ser asertivo es decir todo lo que pienso y todo lo que siento? No. ¿No? Entonces... No, yo decía al principio que teníamos que hacer un programa para decir cuándo no decir lo que piensas y lo que sientes. Exacto, ahorita Ay, pues quiero... sí, claro. Mira, después de la pausa, si quieren, porque vamos a ir a un corte, después de la pausa sí hay que ver en qué lugares no se dice lo que se piensa y lo que se siente. En muchos. En muchos.
Entonces no se vaya, porque esto se va a poner buenísimo después de esta pausa. Y llámenos, comuníquese con nosotros. Oscar, hay que invitarlos a que nos sigan comunicando, ¿no? A que se sigan comunicando. Sí, por supuesto. El teléfono de aquí del Centro de Contacto con la Audiencia es el 51 66 40 00. Y tenemos más comentarios. Nos dice Monique Osorio, una cosa es decir lo que siento y otra cosa agarrar a verdadazos. Lo escuché alguna vez allá en su programa. Verdadazos, de verdad. Regresamos después de esta pausa. Lo que nos va a ocupar en los próximos minutos va a ser el tema de asertividad, esa blusa. Sentí que mi comunicación fallaba, tenía problemas para poder decirle a los demás lo que yo sentía, tomando en cuenta también lo que sienten. Me daba mucho miedo a lastimar a la gente y generalmente me daba mucho miedo que situaciones especiales se convirtieran en conflictos y que se agravaran las situaciones. Por eso decidí tomar un curso de comunicación asertiva y a raíz del curso se adquiere una seguridad, una confianza, un manejo de la comunicación clara y eficiente, tomando en cuenta los sentimientos de los demás, tomando en cuenta que tengo derecho y que los demás también tienen derecho. La asertividad efectivamente es la afirmación. Su vocablo está basado en el latín que dice assertere. Este tema en particular tiene una importancia relevante en las empresas, porque los conflictos y los problemas que hay muchas veces por la falta de comunicación. Y la comunicación asertiva viene a darnos la respuesta a cosas que nos suceden a todos. Malos entendidos, problemas, protagonismos, ignorancia por no poder comunicarnos, y esto afecta necesariamente en la productividad de los negocios. Y entonces te va a decir, no, pues es que... A veces discrepo o no estoy de acuerdo, pero creo que hay maneras correctas de hacerlo, ¿no? Sin ser muy pasivo ni tampoco ser muy agresivo. Entonces me gustó mucho eso de que la asertividad es un punto intermedio entre la pasividad y la agresividad. Las técnicas asertivas vienen a resolver muchos de los problemas que tenemos en las empresas. Trabajo en equipo no se concibe si no se tiene una buena comunicación. Cuando yo digo algo que puedo malintencionar a otra persona o la persona se siente agredida, pues se ocasionan los problemas y efectivamente hay desintegración. A nivel profesional me parece que es importante, además el respeto que se debe tener a las personas y sobre todo siempre dar mi punto de vista, ¿no? Sin sentir que no estoy siendo considerado. Y a nivel personal también es importantísimo porque en las familias creo que es básica la comunicación. ¿Cuántas cosas, malentendidos, etcétera, o discusiones nos podríamos evitar si aplicamos la comunicación asertiva? Mi comunicación ha mejorado, tomo más en cuenta los sentimientos de los demás, trato de controlarme, incluso de transmitir lo que siento sin exaltarme. Sí se adquiere mucho autocontrol y una forma agradable y eficaz, clara, de poder decir las cosas sin lastimar a los demás. Y por supuesto... La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. François de la Rochefoucauld, escritor francés. Bueno, estamos de vuelta otra vez aquí en Diálogos en Confianza y tenemos más comentarios. Quiero saludar a varias personas: Química, Gwen, Arisbet Hidalgo, Mónica Osorio, Ivette Plasencia, Neri, Roxy Sdele, Guzmán Juan Carlos, Ramírez Sabrina, Vanessa González, Isaura Méndez, Pepe Tustra, Vico Gay Ramírez, en fin, y muchos de ellos coinciden con que es muy difícil decir que no, o que también en ocasiones con la pareja es distinto, porque no puede ser igual hacia los hijos o hacia las parejas el tratar o ser asertivos. Y nos preguntan cómo hacerle también hacia las personas que, pues una vez que uno trata de ser asertivos, pero los otros dicen, no, pues no me importa, o no te pelan, o se enojan, si les dices lo que verdaderamente estás sintiendo. Son algunas de las opiniones. Y además, Eunice Barrera nos dice que a ella le ha costado muchísimo trabajo desde muy pequeña decir precisamente todo lo que siente y lo que piensa. A tal grado que terminó ya su carrera, sin embargo, la tesis no la ha podido hacer por miedo a que rechacen cuáles son sus ideas, sus pensamientos a través de esta tesis. Entonces, si hay un problema aquí, obviamente un poco más fuerte. Y dice que se casó con una persona que es lo opuesto a ella, que es sumamente honesto, de estas personas que a la cara te lo dicen todo. Y que tienen una hija y entonces ella no quiere pues que esté
en uno u otro extremo, que cómo encontrar este justo medio. Pero también tenemos llamadas telefónicas. Nos dice Lucía, tengo problemas con mi esposo cuando nos enojamos. Él es muy explosivo, es demasiado hiriente con sus palabras, groseras. Esto lastima y va guardando resentimientos. Es normal que la pareja le diga las peores groserías y se deseen incluso hasta la muerte. Guillermo Wusterrod Cortés, desde Michoacán, Morelia. Saludos al bello estado. Tenemos una duda sobre el real término de la asertividad. Ya lo buscamos hasta en el diccionario y vemos que también tocan el tema los especialistas, pero podrían volver a corroborar qué significa realmente o qué refiere más ampliamente el ser asertivo. Un anónimo dice que nos comparte su historia. A mí, por ejemplo, algo que me molesta mucho de la gente con mi propia familia es que siempre soy muy sincera en lo que digo y en lo que no me parece. Nunca actúo con hipocresía ni nada. Me gustaría ser directa, me gustaría decir de momento lo que siente mi ser y no me ando con rodeos, y a veces pienso que la gente se enoja por eso mismo y es algo que yo no puedo tolerar. ¿Qué consejo me pueden dar los especialistas o entonces hasta dónde debo llegar? Pues todo eso hay que contestarlo en un momentito más. Y tenemos, antes, si te parece, Marisa, tenemos el testimonio de Elena que vamos a ver a continuación. Vengo de una familia muy tradicional, donde todo ya está predestinado, donde todo tiene un orden, donde todo tiene una manera de ser y de avanzar. Así funciona. Así funcionaba, pero a mí no. Entonces decido hacer un proceso de, pues, ver realmente qué sucedía conmigo, y lo que aprendí yo fue a aprender a pedir lo que necesito. La otra persona no puede adivinar o no puede entender lo que yo quiero si yo no lo pido. Tuve una relación con una persona extranjera, entonces esto se triplicaba, ¿no? Porque hay cuestiones que sí son mucho de cultura. Por ejemplo, el idioma, nosotros no es tan preciso a veces las palabras que utilizamos. No puede ser ahorita o al ratito, es o no es. Entonces, en esa relación me hizo dar cuenta que yo tenía que ser como mucho más clara y saber lo que pido. Cuando yo resuelvo el poder saber qué pedir, pues también empiezo a recibir y a esperar menos. De alguna manera sé que si pido algo, a veces puedo tener miedo, puedo sentir alguna emoción porque ya sé la respuesta, pero bueno, sé pedirlo y ya sé si me quedo en ese lugar o me tengo que mover. Claro que sí, ¿no? Hay gente que cae en el tema de que la honestidad puede llegar como a lastimar. No me muevo en ese punto no es el que yo considero. En mí era el ser clara, realmente. Entonces me siento más libre, no me siento tan enojada, o si me enojo, el enojo me dura menos porque busco la manera de resolverlo. Aprendo a decir lo que no me gusta, lo que no quiero, con respeto, pero lo digo. El otro no puede adivinar que para mí una situación en especial, eso no es importante. Bueno, y entonces, escuchando todas las llamadas del auditorio y todo lo que están diciendo, yo creo que sí es muy importante entonces entender muy bien qué sí es asertividad y qué no es, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué es ser asertivo? Es decir, todo lo que pienso, todo lo que siento. Mira, yo regresaría. Asertivo es una forma de comunicarse. Y es una forma de comunicar lo que siento, lo que pienso, sin lastimar a los otros, sin querer imponer mi punto de vista, pero con la fuerza suficiente como para que mi punto de vista no sea devaluado, no sea hecho a un lado. Yo agregaría que la asertividad también es una comunicación que nace de un estado adulto consciente. No vamos a ser asertivos cuando quien domina la jugada es nuestra parte niño, nuestra parte berrinchuda, nuestro dolor. Esa parte de nosotros no va a permitir la asertividad ni el diálogo adulto. Asertivo suena a positivo, ¿así es o no? Porque suena, cuando dices una persona que es muy asertiva, como que uno inmediatamente piensa que es una persona muy positiva. No tiene nada que ver, ¿verdad? No, fíjate que a mí me suena más como verdadero. Que es una persona clara, una persona honesta. Y yo siempre he dicho que la asertividad nos hace muy atractivos. O sea, poder decir que sí y que no, porque hay muchas llamadas de que les cuesta trabajo decir que no, que les cuesta trabajo pedir. Entonces yo creo que, otra vez retomando a Miguel Ángeles, yo me puedo comunicar sin imponer mi punto de vista y respetando absolutamente al otro. Es decir, yo puedo pedirle al otro, yo tengo ganas de aquello que estoy pidiendo, pero el otro es completamente libre de contestarme que sí o que no. Y quizá un punto clave aquí también es, la forma en cómo lo digo.
Porque yo puedo negarme, yo puedo decir algo, pero de una forma pasiva, agresiva, es decir, me peleo con mi mujer y entonces para no pelear, cuando ella me habla, me quedo callado, ¿no? O si yo quiero luchar por algo y digo, quiero participar en eso, pero digo, quiero participar en eso, ¿no? O sea, la forma en cómo yo me comunico, la manera en cómo lo hago. ¿Tiene que ver con autoestima, entonces, Por la supuesto, asertividad? Con el fondo. Ajá. Sí, con el fondo, porque a veces decimos, ay, mi amor, tan contento como siempre, ¿no? Y entonces lo que el otro entiende no es lo que estás diciendo con tus palabras, sino lo que está de fondo. La intención con la la que lo intención que hay de fondo. Por eso es fundamental que podamos entender que somos complejos y que no solamente, o sea, sí tenemos diferentes partes y validar la parte que siente, que se enoja, que proyecta, que interpreta. Es muy importante hacernos cargo. Para ser asertivo hay que mirar esta parte vulnerable, esta parte impulsiva, berrinchuda, conocerla y asumir la responsabilidad de lo que pues de tu historia, ¿no? Que ha generado esto. Pero a ver, ¿cómo se hace? Porque dicho suena muy padre, la verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero cuando te sobreviene un impulso y cuando estás como en ese segundo que pierdes control de ti, haces una pausa. ¿Cómo frenas el Haces impulso? una pausa. Uno tiene un mecanismo que se llama autocontrol, ¿no? Yo a mi hija, cuando era pequeñita, ya no es chiquita, le decía yo que se pusiera, que era como tener una jicarita aquí, que no todo lo tienes que decir, que hay cosas que tú tienes que procesar solito, ¿no? A veces tenemos que procesarlo con un terapeuta, con un buen amigo, si tienes una buena relación con tu madre o con tu padre, pero uno tiene autocontrol. Y yo sí digo, si lo que voy a decir no es bueno, no es sano, no va a ayudar, mejor me callo la boca. Y a veces, hace rato hablaban de cuándo decir y que sé que decir todo, y hablaban de los verdadazos y los francotiradores. A veces el otro no está listo para recibir lo que yo necesito expresar. Y entonces lo que yo expreso, aunque lo haga desde el fondo de mi corazón y desde la mayor honestidad, si lo que yo digo representa en la perspectiva del otro una crítica o una descalificación, el otro se va a poner a la defensiva. Y cuando otra persona te agrede, en el caso de la llamada que estábamos escuchando de la señora que dice que su marido, hasta no sé qué cosa de muerte, ¿no? Hasta desearse la muerte y te insultan. Eso es violencia pura. Eso es violencia. Eso es violencia pura y hay que tener mucha claridad. Y denunciar. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esta persona que me está violentando o que está abusando de mí o me está maltratando? Entonces, yo ahí lo que Aunque diría... te digan, pues es que es la verdad, es la verdad. No, es su verdad, porque aquí yo quisiera decir que no hay una verdad en mayúsculas. Tenemos nuestras pequeñas verdades, muy pequeñitas, que están desde nuestra mirada, desde nuestra herida, desde nuestro temperamento, desde cómo somos. Entonces, hay que respetar que yo no tengo que estar de acuerdo con Ana Mar o con Marisa o con Miguel Ángel, ni ellos tienen que estar de acuerdo conmigo. Es decir, a veces podemos converger, coincidir, qué bonito, pero aquí, como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, que muchas veces lo que nos recomiendan como buena educación es poco asertivo. Es muy poco asertivo. El ser muy prudente es poco Pero asertivo. aquí, fíjate, es un tema de arte, de veras, de humanidad, de mucha conciencia, porque tampoco se vale guardarme todo lo que yo tengo adentro y tampoco se vale decir todo lo que tengo adentro. Ahora, este ejemplo de la violencia, por ejemplo, ¿qué es, cómo puede ser asertivo una persona que vive en violencia? Yo creo que Porque tienes que denunciar, tienes que defenderte, tienes que decir, esto a mí no me gusta, no te lo voy a permitir, tienes que poner distancia de por medio, porque si tú te callas, si tú no denuncias, si tú asumes la violencia en silencio, perpetúas la violencia todo el tiempo. Oye, la violencia verbal, la psicológica, no la física, que es muy evidente, ¿también se denuncia? Sí, es más difícil. Hay tipos de violencia invisible, por ejemplo, compararte, ignorarte. La gente que te deja de hablar, por ejemplo. Descalificarte. O que no te contesta, le hablas y no te contesta y está viendo para otro lado. Te está anulando y es agresión pasiva. Y es dolorosísima, igual que el sarcasmo. Horrible, sí, porque una patada, pues tu cuerpo se va a tener que sanar el moretón, pero un golpe una descalificación,
una ofensa a ti, bueno, pues es un dolor Mira, al alma que se cura un fenómeno más complejo. en este ¿no? sentido que me parece importante identificar es algo que se llama la escalada. Ajá. ¿Sí? Una escalada es cuando tú me haces, yo te hago, yo te hago, Claro. y entonces nos vamos. La violencia sube. Si es lo yo de entre- mi papá es bombero, ¿no? La broma está entre los niños, ¿no? De cuando dices, pues mi papá es bombero. Ah, sí, pues el mío es no sé claro. qué. Ah, sí, pues Exacto. fíjate que ¿no? Quizá en ese punto, cuando llegas con alguien en que cada quien está defendiendo su punto, yo lo que creo que hay que cuidar es no escalar el problema. Cuando tú permites que se escale, ya entraste muy probablemente a un acto de violencia. Y a lo mejor es momento para retirarme. No dejo de decir lo que pienso y lo que siento de forma apropiada, pero no escalo la problemática y busco otras alternativas, idealmente dentro de la ley, ¿no? A esta persona que decía que el marido la ofende, la grita, yo sí le diría, tenga el teléfono de la patrulla, de la policía de inmediato, ¿no? Porque esta persona tiene que encontrar que alguien hace algo y puede suceder algo para frenarlo. Si no, esta situación continúa en un dominio sobre esta mujer asustada, Claro. que tiene que reflejarle que también es capaz de defenderse, ¿no? Saberse defender también es una forma de ser asertivo. Eso, saberse defender es ser asertivo. Ok, pues acá estamos platicando ahora con Juan, ¿no? Juan, ¿cuál es tu testimonio? ¿Tú eres una persona asertiva o no? Sí, bueno, me considero ya una persona asertiva. Anteriormente no lo era muy tímido y eso, bueno, pues, cometían hasta abusos incluso conmigo, ¿no? ¿No te atrevías a decir No las me cosas? atrevía a decir las cosas, sí, pero cuando comencé a hacerlo, a tener la confianza, pues, bueno, ya me trajo consecuencias porque el hecho de, en el campo laboral, cuando trabajábamos en equipo y bueno, yo era claro con mis demás compañeros en decirles que pues, las cosas no estaban bien como las estaban haciendo, como las venían haciendo y dando otro punto de vista, otra opinión, eso me traía problemas porque decía, no, es que así se hacen las cosas y bueno, de enemistades y hasta el caso, hasta despidos, ¿no? Porque Sí. ya no encajábamos en lo que ellos decían, con lo que yo decía y aún la comunicación asertiva, pues ahí en eso pues, me falló, ¿no? Porque me trajo ya consecuencias negativas, ¿no? En la vida diaria, bueno, sí trato de ser asertivo, sí, actualmente ya soy estudiante de la ESCA y bueno, vi una materia donde vimos este tema Ajá. y profundizamos en él, en la comunicación asertiva, y entonces me doy cuenta de que sí soy, por ser, como tengo la comunicación asertiva, por ser, hablar honestamente con la gente, ¿no? Sin herir, sin lastimar. Sin herir, sin lastimar, lógicamente, ¿sí? Mucha gente, incluso amistades, se me acercan a mí a veces para pedirme consejos, ¿sí? Y trato de ser pues, lo más asertivo sin dañarlos, ¿no? Sí. Porque en ocasiones el consejo que les comparto sí puede traer hasta consecuencias, ¿no? Por Porque ejemplo, puedo herirlos, ¿no? Así es. Y tú, en tu caso, perdiste un trabajo por decir lo que pensabas y lo que sentías. Claro, sí, porque O sea, que hay que saber dónde. Exacto, porque yo veía que no eran honestos los que estaban haciendo las cosas y pues yo traté de componer las cosas y definitivamente pues salió mal. Sí. A mí también me pasó, ¿eh? Una vez yo también perdí un trabajo, no sé si fui asertiva o muy bocona, pero perdí un trabajo Oye, por Marisa. habladora. Catalina, tú me estabas platicando hace ratito también, ¿verdad? Así es. Buenos días, gracias por la invitación. Rápidamente, Bien, cuéntame. rápidamente. Mi caso es que, bueno, a mí me sucedió que enfermó una hermana de cáncer. Pedí apoyo a mis otras hermanas para que pudieran asistirme día y noche, porque pues es una enfermedad ya de este grado y era muy, muy necesario. Entonces, dos de ellas dijeron, yo no puedo, tengo mis compromisos, una trabaja y la otra cuidaba al nieto. Bueno, finalmente cuando sucedió el evento de que ella se retiró, yo estaba de viaje. O sea, tu hermana murió y tú estabas de viaje. Y cuando regresaste, no pudiste cumplir todas aquellas cosas que tu hermana te había pedido a la hora de su entierro y su velorio y todo eso, ¿verdad? Así es. Yo regreso un día después de que ella fallece, ya la habían incinerado y demás, y entonces sucede lo de los rosarios y demás. Mi hermana a mí en vida me pidió que lo hiciera de tal manera y llegamos a un conflicto porque ellos lo querían hacer de otra forma y yo de otra. Finalmente, bueno, se accedió a que se hiciera como yo se lo solicité, pero llegó el momento donde con el dolor, con la incongruencia que había ¿Le de que reclamas? le reclamo a una de ellas, le digo, bueno, ¿y tú de qué me reclamas si cuando te pedí el apoyo para que estuvieras conmigo no estuviste? Y yo por el hecho de no haber llegado a tiempo me estás recriminando de esta forma. Entonces sí me atreví a decirlo en una forma fuerte. Hasta la fecha hubo un
Previo a esto ya había una separación entre ella y yo, nos reconciliamos por lo de mi hermana, pero se volvió a romper ese vínculo. Ese vínculo. Vamos a una pausa Y rapidísimo. hubo mucho dolor. Ahorita seguimos. Muy bien, gracias. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, define a los niños que trabajan como aquellos que lo hacen por debajo de la edad mínima legal para trabajar o porque aún habiendo alcanzado esa edad realizan actividades que suponen una amenaza para su salud, la seguridad o el desarrollo moral y se encuentran en condiciones de trabajo forzoso. Pero sabemos en nuestro país cuáles son las condiciones a las que se enfrentan los niños, las niñas o los jovencitos menores de 14 años que ya trabajan y muchas veces no gozan de un salario siquiera o de las condiciones propias para poder realizar un trabajo. Bueno, pues todo esto estaría prohibido, pero ¿cuál es la realidad entonces en nuestro país con respecto al trabajo que los niños y las niñas ejercen? De eso hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y si quieres reservar tu lugar en el estudio, entonces llámanos al 5341 1193 y 5341 4687. Vamos a ver a continuación un resumen de lo que ha pasado hasta este momento. Hay que saber primero qué es sentir y por qué sentimos. Sentir es muy importante porque te estableces un diálogo contigo, un diálogo con la vida. La asertividad es una forma de comunicación. Hay básicamente 3 tipos de comunicación: pasiva, agresiva y la asertiva, que es la intermedia. Es una forma de comunicarme con el otro, diciendo lo que pienso, sintiendo respeto por el otro. Un elemento básico de la asertividad es no denigrar. Yo puedo ser muy fuerte sin humillarte, sin descalificar tu punto de vista y defender mi punto. Y tenemos mucho miedo a sentir, sobre todo todas estas emociones que nos hacen ser vulnerables. Anestesiamos mucho la parte emocional o las emociones que nos resultan incómodas o dolorosas. Pero nos anestesiamos con mucho medicamento psiquiátrico, pero también nos anestesiamos con alcohol, nos anestesiamos con comida, nos anestesiamos de forma muy virtuosa trabajando. Es una cosa muy importante, no usar el juicio y hablar en primera persona. El enojo sirve para poner límites, para decir basta. Cuando lastimamos es porque el origen de esto que está pasando viene de un lugar donde no tienes control. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y vamos a seguir platicando un poquito con Catalina, que nos decía que muere su hermana y no se cumple con lo que ella y su hermana habían establecido y entonces a la hora del velorio con otra hermana tiene una diferencia, ¿verdad? Sí, así fue y bueno, finalmente pues yo me atreví a decirle, bueno, ¿cómo es que me solicitas tal cosa si cuando te pedí el apoyo en los momentos más importantes no estuviste? Y eso, bueno, pues lamentablemente lo hice en público delante de toda la familia, hasta la fecha a mí me duele mucho y finalmente pues hubo un rompimiento total. Yo he tratado de comunicarme con ella, pedirle, oye, ¿qué pasa? Llegar a una aclaración, pero siempre que hay un evento familiar ella me da la espalda y pues esto me ha generado a mí mucho dolor. Entonces, por ahí decía una panelista que decía que hay que ser honestos. No quiere decir que yo no sea honesta, sino simple y sencillamente en ese momento quizá el dolor fue el que me hizo hablar y transmitir lo que yo quería decirle en ese momento. ¿Sientes que debiste haberlo dicho de otra manera? Quizá, pero lo que a mí me ganó, yo soy una persona muy impulsiva, generalmente no me quedo callada cuando algo no me gusta y en ese momento yo siento que lo que me motivó o me provocó el decírselo fue el dolor. Y que hasta la fecha pues no he podido sanar al total porque no perdí una hermana, perdí 2. Fíjate qué fuerte, Quizá ¿no? hay un tema importante a considerar. Dentro de la psicoterapia hay algo que conocemos como capacidad de reparación. Entonces de pronto si yo reconozco que me equivoqué, acercarse y ofrecer una disculpa sinceramente puede ser la forma de revincular esta relación. Ella dice que ya lo hizo. Ya lo hice y en repetidas ocasiones y siempre me da con la puerta en la nariz. Sí, ¿no? Lo que pasa es que ahí yo creo que hay una historia pendiente de culpas, es decir, podría ser que esta hermana se haya sentido culpable porque no te ayudó y de alguna manera también tú la estás culpando a ella porque ella no te ayudó. Entonces, ella yo creo que se debe haber sentido muy avergonzada y muy evidenciada porque la pusiste en evidencia frente a toda la gente de que ella no estuvo presente con tu hermana, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, ofrecer disculpas, yo creo que es algo que puede ayudar a sanar, y si ella no las quiere recibir, porque ahí hay también otro tema,
Si ella no las quiere recibir, ya tú no tienes nada que hacer, Catalina. Es problema de la hermana, ¿no? Y es que además es verdad que en los momentos de crisis, en los momentos vulnerables de cambios, de dolor, de pérdida, es muy complicado ser asertivo. O sea, son momentos tan dolorosos, tan complicados, que se te sale la tripa, se te sale lo que no, el dolor que hay, lo no resuelto. Y bueno, lo primero que también te recomiendo, Catalina, es que te perdones, porque era un momento seguramente difícil para ti, donde dijiste y actuaste de una manera no consciente, y que te quedes en paz contigo, porque lo que depende de ti es eso. Ella puede perdonarte o no, eso ya no te corresponde a ti. Lo que te corresponde a ti es quedarte en paz, perdonarte por haber sido impulsiva y además aprender de esto y aprender que en los momentos vulnerables pues cometemos errores y hay que estar más conscientes y un poquito más autocontenidos porque podemos herir y son cosas que a veces no nos perdonamos. Oye, y aquí está la otra pregunta en el caso de Juan, por ejemplo, en el caso del trabajo, ¿qué tan asertivo o no asertivo se puede ser? ¿O qué tan sincero y no sincero se debe Mira, ser? esto nos lleva a una revisión que yo creo que además socialmente debemos hacerla, que es el análisis de los valores en general. Pensando en lo de Juan, de pronto el que podamos contar con una autoridad saludable, madura, respetable, creíble, es bien importante. Ayer que escuchábamos el debate del presidente, le hace una pregunta a una persona y le dice que si las cosas van a cambiar en México. Y le dice, señor, porque si yo denuncio a alguien y lo detienen, mañana está libre esta persona. De pronto esta falta de confianza en la autoridad, que la sabemos todos, te lleva a pensar que tú puedes ser muy asertivo, pero al final, ¿quién va a parar al abusivo? ¿Quién va a parar al que, si es tu jefe al que le vas a decir, lo estás haciendo mal? ¿Cómo confiar en que esa autoridad tiene la madurez para tolerar esa crítica y no va a actuar con abuso y a lo mejor despedirte de una manera injusta? Tendríamos que tener un aparato legal que me permitiría defenderme contra esa autoridad que tiene un poder sobre de mí por circunstancias, pero hoy por hoy todavía tenemos una crisis muy severa en ese sentido. La autoridad que tenemos, y estoy hablando yo como padre, yo como jefe de un grupo, a veces no sabemos ser autoridad. Tenemos una tarea pendiente ahí socialmente en saber ser autoridades, ¿no? Y es que yo pienso, a lo mejor pensar que ser honesto y decir todo lo que siento es un estado ideal. Porque lo que es una realidad es que en las relaciones, en los vínculos con la pareja, con los compañeros, con los hijos, también hay y hay un entorno que no está preparado muchas veces, que no es prudente decir eso que piensas porque no lo va a aceptar, porque o no tiene la conciencia o la responsabilidad. Y justamente María decía hace un rato algo que yo creo que es clave para la asertividad y es el autodiálogo y hacer un autoproceso donde tú entiendas cuál es tu parte, cuál es la parte del entorno y bueno, entender si es prudente, si te va a ir bien, pero todo esto es una elección, no es una tripa, no es un impulso, es una elección. Es, bueno, a ver, me la voy a jugar porque a veces hasta por ejemplo, ¿se acuerdan de la película de Jerry Maguire? Que entonces de repente tiene una iluminación, escribe algo y por eso lo corren. Pero si si haces un autodiálogo, dices, bueno, esto puede pasar, pero me la juego y conscientemente veo cuáles son los escenarios que puede generar decir esto. Yo les quiero decir algo, yo insisto mucho que la forma es fondo. Entonces, a veces utilizamos el juicio, tú estás mal, no lo estás haciendo bien, y el juicio rompe la comunicación, porque el otro se va a sentir atacado, criticado, etcétera. Entonces, yo sí creo que hay que cuidar la forma, yo creo que hay que tener mucho principio de realidad, esta cosa de que al jefe o a la autoridad no se le critica, yo creo que hay maneras de dar retroalimentación, pero hay que tener mucho cuidado, entonces tenemos que tener mucho principio de realidad, porque a veces somos muy imprudentes y yo creo que nosotros no tenemos derecho de decir todo lo que pensamos y sentimos. ¿Cómo es una persona asertiva? ¿Cómo se comporta? Bueno, yo creo que es una persona madura, con mucha conciencia, que asume y se hace responsable de su parte, y no proyecta sus partes negativas en la otra persona. Todos tenemos, decía hace rato Ana Mar, todos tenemos una parte muy linda y tenemos una parte horrenda, ¿no?
Entonces, lo que pasa es que no nos gusta ver nuestra parte fea, nuestra parte imprudente, egoísta, soberbia, prepotente, floja, postergadora, etcétera. No nos gusta verla. Cuando nosotros no la asumimos, no la aceptamos, esa parte horrenda toma mucho poder, porque actúa desde el inconsciente. Entonces, la invitación es aceptarnos duales así como somos, fuertes y débiles, maravillosos y perversos, tenemos toda la gama, ¿no? Y cuando uno puede ver esa parte difícil, esos diablitos que nos boicotean y que nos hacen ser impulsivos e imprudentes, cuando uno lo mira y lo acepta, lo puede transformar con proceso, con tiempo. Esto no se hace de la noche a la mañana. Entonces, yo les quiero hacer una recomendación. Hay un libro que es maravilloso, de un método de un maestro gringo, que se llama Comunicación No Violenta. Es un libro facilito de leer, cortito, que nos brinda las herramientas así, step by step, pasito por pasito, de lo que hay que hacer, empezando por hablar en primera persona, no utilizar el juicio, aceptar el no, tener mucha claridad de lo que necesito, porque muchas veces ni sabemos lo que necesitamos, entonces, ¿cómo lo voy a pedir? Y, por último, hacernos responsables, es decir, yo me hago responsable de lo mío y para hacerme responsable tengo que poner distancia, hacer una denuncia, cambiar de colaborador, divorciarme, o sea, tengo que ser claro también. Saber perder. Saber perder, ganar, saber perder. Yo agregaría a todo esto que dice María, que estoy de acuerdo, el entender que para ser asertivo tienes que entender que no tienes la verdad y que hay una verdad del otro que también hay que escuchar. Entonces, no es solamente hablar de lo que siento, de lo que pienso, asumir esta responsabilidad, también entender que el otro también piensa, también siente y tiene otra visión de las cosas y no estás bien, es no imponer una verdad ni argumentar para que el otro reconozca que tienes la razón. No. Pero qué difícil, Ana Mar, porque pues nos cuesta mucho trabajo no imponer nuestra manera de ser y de ver el mundo hacia los otros. Yo creo que es el principal problema en las relaciones interpersonales, ¿no? Que mi verdad siento que es la verdad de todo el mundo. Y es que fíjate que además vivimos una época donde se estimula eso todo el tiempo a los niños. Hoy por hoy, uno de los valores más importantes es ser el número uno. Los niños hoy juegan solos en el videojuego y están tratando todo el tiempo de centrarse en lo que él quiere, lo que él necesita. Yo doy mucho este ejemplo. Antiguamente, nosotros nos tocó una época donde éramos más tolerantes a la frustración. Cuando tú escribías una carta, Chihuahua, Querétaro, donde tú quieras, te tardaba días en llegar, ir y regresar, y eso te obligaba a esperar. Hoy en 2 segundos los niños están comunicándose a China. Y esto hace que crean que las cosas tienen que ser inmediatas, rápidas, centrados nada más en mi placer, en la inmediatez. Entonces, ahí también tenemos otra tarea pendiente, ¿no? En la formación de esta sociedad, de los niños, de los adultos, tenemos que ser más pacientes, más tolerantes, más respetuosos de los tiempos de las diferentes personas. Que yo esté listo y preparado para hacer un cambio no quiere decir que mi pareja lo esté. Y tener la posibilidad de poderlo dialogar y llevar ese proceso poco a poco, ¿no? Ok. Y aquí estamos con Rosa también. ¿Tú, Hola, Rosa, te consideras una persona asertiva o no? Pues sí, porque me gusta decir lo que siento en el momento, no me gusta que se malinterpreten las cosas, hablar claramente y decir, no, sabes que no son así las cosas. Y eso es lo que me hace ser un poco impulsiva, porque muchas veces piensan de ti una cosa que no es. Entonces yo lucho porque quede claro, ¿no?, mi posición, pero luego no te dejan hablar. Pero fíjate, dices, a veces soy impotencia. Impulsiva, pero sí soy asertiva. La impulsividad no es amiga de la asertividad, No. por lo que acabo de aprender. No creas que porque yo lo hago. Sí. Pero entonces, ¿qué? ¿Eres impulsiva o eres asertiva? Bueno, a veces ¿Dices, sí dices feo? ¿Dices feo las cosas? ¿O Pues las dices cuando no me bonito? entienden, sí me llega el momento en que sí me desespero, me saco de Claro. quicio, ¿no? Ajá. Pero cuando no, sí, tranquila y más que nada cuando se presta la comunicación es cuando puedes ser más asertiva, ¿no? Eso, bueno. A ver, vamos con Oscar, que tenemos más llamaditas y comentarios. Así es, comentarios. En Twitter nos dice Liliana Moncada, yo pienso que es cultural. Mi mamá es de Jalisco, de Los Altos, y la gente ahí toda te dice todo bueno o malo sin pensar un momento. David, la palabra asertivo proviene de acerto, del latín acertus, y quiere decir afirmación de certeza de una cosa. Vicky Pock, asertivo es decir lo que siento y quiero de manera clara, precisa, en el momento adecuado y a la persona indicada.
Montserrat Ábalos, la asertividad es dar una respuesta correcta sin ofender a la otra persona. El problema es cuando se toma personal. Hugo Rom, las parejas se hablan al oído porque su corazón está cerca. Cuando se gritan es debido a que sus corazones se alejaron. Las parejas se hablan al oído porque su corazón está cerca. Bueno, más comentarios después de esta pausa. Pues yo creo que por egoísmo es algo como una situación del ser humano que le gusta siempre ser el vencedor. Y tampoco nos enseñan luego a transigir, a aceptar que entre la diversidad se puede obtener una tercera o una cuarta opción, respuesta. Porque somos bien soberbios, somos bien necios. Por nuestro ego, porque no sabemos, no sabemos de alguna manera escuchar, ¿no? A lo mejor porque cada quien tiene su punto de vista, cada cabeza es un mundo, pero me parece que lo idóneo, lo idóneo del ser humano es alcanzar esa parte de platicar con las demás personas, y es cuando se llega a la comunicación, cuando se externan los puntos de vista. Es malo reconocerlo, pero yo soy una de esas personas, ¿no? Que muchas veces uno se aferra, ¿no? A que lo que uno dice es como debe de ser, y no tiene que ser así, pues, porque yo creo que pues a lo mejor influye todo, ¿no? Todo tu estado de ánimo, todo lo que traes, hasta desde niño, ¿no? Que estés, pues todo cómo viviste, cómo te desarrollas en todo tu proceso, ¿no? La diferencia básica entre ser asertivo y ser agresivo es lo que nuestras palabras y comportamiento afecta a los derechos y el bienestar de los demás. Sharon Anthony Bauer, escritora estadounidense. Permítanos hablar, aunque mostremos todos nuestros defectos y debilidades, porque ser consciente de ello y no esconderlo es una señal de fortaleza. Herman Melville, escritor estadounidense. No, casi no, la verdad. Me es muy difícil hablar acerca de lo que pienso o de lo que siento. Pues yo creo que es un poco complicado como hombre, porque muchas veces te reprimes, ¿no? Te reprimes en decir lo que sientes, pero llega el momento en que explotas y a lo mejor es cuando tienes hasta consecuencias, porque descargas todos tus sentimientos, todo lo que traes adentro. Pues creo que es mejor, ¿no? Expresar lo que uno siente, hacer saber a otra persona, que guardarse las cosas. Es como comunicación y sí. No me gusta expresar lo que yo siento. A veces expresar lo que tú sientes, la gente, te hace vulnerable. Bueno, a mí me parece que expresar los sentimientos y decir lo que piensas son dos cosas muy importantes para cualquier ser humano. Si una persona racionaliza sus sentimientos, se da a entender mucho mejor con las demás personas. Me gusta expresar mis sentimientos, pues con las personas casi siempre con las que más quiero, porque te sale del alma, porque lo dices así. Y sí sé expresar los sentimientos con las personas a las que quiero, o inclusive en algunos momentos en los cuales te irritas, ¿no? Con tu superior o con tus pares. Sí, pues a veces también debes de ser diplomático, porque si eres tan directo como lo llegas a pensar, generas problemas, pero sí los expreso. Pero me ha costado trabajo aprenderlo, porque no me lo enseñaron mis padres. Pues opiniones divididas definitivamente, y también en los comentarios de las redes sociales está más o menos dividido. Nos dice Blondie Box, el no saber comunicarse asertivamente trae consigo muchos problemas. Yo quisiera una persona asertiva. Muy bien, pues tal vez alguien se comunique y puedan armar ahí una asertividad muy sabrosa. También. Leti Cardoso, mi mamá me violentaba con sus críticas, cómo vestirme y peinarme, etcétera, hasta que me atreví a decirle, no te metas. Y en ese momento me liberé. Maribel, aquí estoy presente como siempre, muchas gracias. Víctor, yo siempre digo lo que pienso, no me gusta la hipocresía, pero lastimo en ocasiones sin querer. Me gusta además ser líder. Muy bien, gracias Víctor. Silvia Alejandra Ger, ¿de qué manera puedo ayudar a mi familia, ya que todos en casa carecemos de comunicación asertiva? Alexa Luna, muchas personas se expresan más a través de las redes sociales y en persona casi no dicen lo que sienten o piensan. ¿Por qué razón será esto? Bueno, pues tiene que ver con lo que decíamos hace rato, que tanto el miedo, la baja autoestima
hace que entonces guardemos estos sentimientos o pensamientos. Y déjame nada más compartirte un par de llamadas más. Nos dice Verónica, de pequeña fui muy reprimida. Mi madre siempre me decía, no llores, no grites, no toques, tú no opines porque eres niño, tú cállate porque no sabes, no pasa nada, etcétera. Ahora que ya soy adulto y tengo a mi familia, procuro darles a mis hijos esa libertad que yo no tuve. Libertad de sentir, de expresarse, de decir, de decidir. Por fin me liberé de todo lo que viví de pequeña. Aprendí lo que sufrí y aunque no he podido abrazar de manera espontánea a mi madre, porque nunca me lo permitió, estoy contenta de haberme liberado de ese pasado, que me dejó secuelas negativas siendo una enseñanza. Y otro anónimo nos dice, en la empresa donde trabajo hay 2 personas poderosas que me toman como su confidente, pero cuando una se entera que platico con la otra persona, se molesta. Se me hace tan difícil porque a mí no me caen mal ninguna de las 2 personas y pienso que esto me puede en un futuro traer problemas. Desde luego, ¿qué me recomiendan hacer los y las especialistas? Oye, y aquí también estoy recibiendo el mensaje de Samuel Berlanga que dice, buen tema, pero sin respuesta. Porque la verdad no tiene caminos. Para conocer la vida habrá que vivirla. Entonces dice que no hay respuesta para la asertividad. ¿Qué opinarían ustedes? Mira, yo estoy de acuerdo con este señor Berlanga. Yo creo que tenemos espacios pequeños, íntimos, donde podemos no editarnos y ser quienes somos, pero son espacios de confianza, espacios que se construyen también con la experiencia de la vida, y son pocos los espacios. Entonces, cuando queremos ampliarnos un poquito más, y en la escuela y en el trabajo y con los colaboradores ser muy honestos, pues puede esa honestidad ser mal recibida. Ahora, por otro lado, ahorita que te escucho, perdón, ahorita vamos contigo, Miguel Ángel, pero ahorita que te escucho, al tener cuidado y no decir lo que piensas y lo que sientes porque puede estar en riesgo tu trabajo, porque puedes poner en riesgo tu relación, me suena también un poco como a hipocresía. ¿Dónde está el límite entre ser un majadero porque dices todo lo que sientes y lo que piensas y ser, pues ser una persona verdaderamente Voy a poner un ejemplo muy sencillito. El hipócrita te va a decir, ay, qué linda te ves, Marisa, ¿no? Y el honesto, así, brutal, el francotirador te va a decir, te ves horrenda, Marisa, ¿no? Entonces yo sí creo que a veces hay que callarnos un ratito, cerrar la boca, autocontrol, no tienes que decir todo lo que piensas. ¿No? No, claro que no. Yo, desde el enfoque del análisis transaccional, vemos que existen 3 estados del yo. Y un estado del yo está conformado por el parental crítico. Estos ejemplos a través de nuestros padres, abuelos, personas, por ejemplo, los que nos mandaban un mail, ¿no? Yo tuve una mamá muy crítica. Este estado del parental se construye por esa mamá crítica, por esa abuela descalificadora. Muchas veces somos críticos, duros, juiciosos, severos, francotiradores, porque tuvimos figuras muy duras, muy críticas y muy juiciosas. Y ser asertivo desde aquí no se puede. También tenemos otro estado que es el estado niño. El estado niño quiere o está enojado y está rebelde y está herido, o quiere complacer, quiere quedar bien. Entonces, ninguno de estos 2 lugares son los lugares para ser asertivos. Hay otro estado que es el estado adulto, que es consciente de tus ganas de aventarte el tiro y decirle te ves horrenda y subiste de peso, ¿no? O tus ganas de complacer o de a lo mejor de mostrar tu envidia. Entonces, cuando somos conscientes de nosotros de manera integral, podemos ser asertivos. Es algo complicado. Sí, es complicado. Es complicado. O sea, no podemos decirles, ay, bueno, mira, ser asertivo, paso ABC, solo practícalo. La verdad es que hace falta ser consciente de qué onda contigo, qué sientes, dominarte, tener autogobierno, vivir un proceso y de verdad querer. Porque si entiendes las facturas, el dolor que te genera estar desde estos estados o desde el crítico severo de te equivocas, estás mal, no tienes derecho, o desde el complaciente o desde el rebelde, bueno, eso definitivamente nos pone en lugares donde no queremos. Sí. ¿Qué le pasa a una persona que no es asertiva y qué le pasa a una persona que es asertiva? ¿Cuál sería la diferencia en términos de vida, digamos? Mira, yo creo que una persona asertiva incluso puede lograr que el otro cambie actitudes, ¿no? Una de las preguntas que planteaba yo para hablar del tema era, ¿el asertivo puede mover conciencias, puede mover
al otro. Yo creo que sí, no estoy de acuerdo con ese señor. Yo creo que la asertividad tiene que ser la respuesta. Es un proceso de trabajo largo, ¿no? Y tenemos que entender que además hay facturas que pagar en ello. A veces vas a ser víctima, a veces vas a ser victimario, pero el ser consciente de ello es lo que nos va a permitir cómo ir progresando y mejorando. Una persona asertiva creo que obtiene más cosas, es más feliz, se siente más realizado, ¿no? Es puntual, sabe defender sus puntos de vista y desde ahí yo creo que la vida es mucho mejor, ¿no? Una persona asertiva sabe decir que no. ¿No? Sabe decir que no y sabe decir que sí. Porque también hay que aprender a decir que sí cuando queremos, porque a veces nos negamos el sí también. Mira, Entonces, también creo que tenemos que ir como reconociendo, es cierto, a lo largo del tiempo, diálogos, por ejemplo, es un espacio hoy tan respetado, porque ha ido dejando huella poco a poco, ¿no? La gente hoy lo toma como un referente donde no puedo pagar una terapia, no tengo unos papás súper exitosos o que lo hayan hecho perfectamente. Este espacio ha ido cambiando a la gente, ¿sí? Y hoy por hoy es una realidad, ¿no? Entonces creo que el ser asertivo se va buscando, se va logrando con espacios como estos. Yo voy a tomar el comentario de tu amigo Berlanga que te mandó ahí un mensajito, ¿no? Y la asertividad es una utopía, pues, es una meta y no siempre podemos ser asertivos, ¿no? Entonces, claro que como es una inspiración, pues hay que trabajarla todo el tiempo, hay que poner mucha intención, hay que tener muchas ganas, hay que conocer las maneras, porque los tips sí sirven. O sea, no es lo mismo hablar con juicio que hablar sin juicio. No es lo mismo hablar en primera persona que hablar en tercera. No es lo mismo ser claro que ser ambiguo. ¿Por qué es una utopía? Porque yo creo que no siempre somos asertivos, Miguel Ángel. Sí, de acuerdo. Es mi anhelo, es mi deseo, pero no Pero siempre... sí lo logramos en algún punto, Yo ¿no? creo que a veces lo logramos y a veces no, y hay que permitirnos ese fracaso y presupuestarlo también. Sí. Pero Estoy yo... de acuerdo. Claro, porque depende, tenemos heridas, tenemos una bola de situaciones. Seríamos como robots si fuéramos asertivos todo el tiempo. Además, y además tenemos un contexto que no podemos controlar todo el tiempo, es una co-creación con todos los que nos comunicamos. Claro. Hay gente que es receptiva, hay gente que no, hay gente que tiene historias de mucho dolor, pero yo sí creo que mientras más abramos el corazón y la mente al dolor nuestro y al dolor del otro, la gente más agresiva es la gente más herida. Entonces, en lugar de engancharnos en esta lucha de poder, hace rato una de las señoras que entrevistaron ahí en el parque decía, el problema es la soberbia, es cierto. Queremos tener la razón y decir, tú estás mal, yo estoy bien, yo soy la que tengo la razón, y eso no es cierto. Digo, el día que de veras podamos animarnos a sentir que todos tenemos muy parecidas necesidades de amor, de aceptación, de validación, y dejemos de criticar, ofender, excluir a los demás, pues vamos a ir construyendo un mundo mejor. Pero sí me parece que estamos en construcción como personas y como sociedad. ¿Y hay países más asertivos que otros? Yo pienso que sí. Por ejemplo... No sé si es cultural, es como el comentario sí, que llegó en las redes de yo creo mi que mamá sí. es de los Altos de Jalisco y ahí se dice todo de frente y de trancazo sin pensarlo. Yo pienso que hay culturas donde se permite más la expresión, hay culturas más sumisas, ¿no? Donde son más callados, más serviles, y no nos vamos a poner a criticar, todo tiene una historia también, ¿no? Sí. Pero sí yo creo, digo, no sé, tienen fama los españoles de que hablan y dicen todo lo que les pasa. A mí en lo personal me siento más segura con la gente que es más clara. Como he trabajado un poquito y entonces no me engancho con las cosas de los demás, a mí me gusta que la gente sea clara. Yo agradezco mucho la claridad. La ambigüedad, la ambivalencia es el lenguaje de la manipulación. A ver, explícanos eso porque mucha gente es ambigua y es así, sí, ¿no? Porque ni entonces chicha ni limonada. No te digo porque lo que quiero realmente contigo es otra cosa, porque quiero que me invites otra vez al programa, entonces voy a adularte. Pero yo sí creo que cuando estamos en contacto con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, eso se siente, ¿no? A mí, por ejemplo, que trabajo mucho con niños y con adolescentes, los niños hay una parte de ellos que es muy silvestre porque te dicen todo lo que piensan, pero hay una parte que es muy auténtica y yo la disfruto y la valido muchísimo en ellos, porque te dicen con claridad, no me gusta, estoy enojado, y lo que yo veo es que los procesos, por ejemplo, de sanación en los niños y en los adolescentes son más rápidos. Porque son más auténticos. Porque son mucho más auténticos.
Y bueno, también no están tan enraizadas sus hábitos y sus sistemas. O sea, son sistemas muchísimo más flexibles y conforme vamos creciendo y nos vamos haciendo más grandes, nuestros sistemas, hábitos, creencias se van rigidizando y es más complicado. Y hay una parte también muy bonita para conectar con nosotros, porque como decíamos, no podemos ser asertivos si no somos conscientes de lo que sentimos. Y hay que conectar con nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo es un sabio maestro de qué está pasando en nuestras emociones. Porque te dice, ¿no? Te habla. Te lo dice, se siente en tu estómago, hay una sensación. A veces no sabes qué es, pero el dolor en tu garganta te lo dice, te lo dice tu pecho. Hay que dialogar con nosotros. Tenemos muchas herramientas. Nuestro cuerpo es un gran maestro. Y escuchar lo que nos dice, hacer consciente de cuál es la necesidad detrás de esto. Y creo que eso nos va haciendo responsables de nosotros, porque es un proceso. En este proceso, de pronto nos vamos a caer y de pronto vamos a decir lo que no queríamos decir. Pero bueno, realmente todo aprendizaje tiene un tiempo. Ahora, cuando tú tratas de ser asertivo o asertiva, y tu pareja, me refiero a las relaciones románticas o de pareja, y tu pareja no lo es, ¿se puede seguir siendo asertiva pese a que la otra persona no lo sea? Pues mira, a veces sí, a veces no, porque si tú eres asertivo y dices lo que piensas y pones un límite y entonces el otro se ofende, evidentemente yo voy a tener también una reacción. Yo digo, si fluyo con la otra persona, pues a lo mejor para la próxima voy a tener más cuidado o voy a cuidar más la forma si me interesa la otra persona, ¿no? Porque ahí también entra en juego pues lo que yo quiero con el otro, ¿no? Porque hace rato decían, bueno, pues mi esposo me descalifica, me ofende, pues entonces ese señor, ¿a qué juega en la relación de pareja? Y esa señora también, ¿no? Y esa señora, los dos juegan, los dos juegan, es una dinámica. A mí me gusta. Enferma, pero dinámica. Así es, pero el chiste aquí es un poquito, lo que decía hace ratito Ana Mar, es asumir mi parte. Porque si yo nada más juego a decir, es que él es un desgraciado, ¿no? Él es de lo peor. A ver, ¿y yo qué hago con este señor? ¿Qué dice de mí que yo esté en esta dinámica con este señor, no? Claro. Y es donde se vuelve además importante ser consciente de las ganancias secundarias que tengo de ser víctima o de ser victimario, ¿no? En una dinámica de relación como esta, donde la asertividad no existe y además lo que existe es la violencia, pues habría que reflexionar por qué una persona permanece ahí. Ahí no hay pareja. Una pareja implica un trabajo de equipo, un trabajo balanceado, y en una situación como esta, donde estoy sometiéndome, estoy devaluándome, no hay ninguna relación constructiva, saludable, ¿no? Así es. Tenemos llamaditas y comentarios. Así es, llamadas telefónicas. Armida Flores, hay que tomarnos un tiempo para analizar y canalizar lo que sentimos, para saber a quién se lo decimos, por qué lo decimos, para qué y cómo lo decimos. Erika, ¿cómo hacer para controlar las emociones cuando se presenta un momento de ira? Cada vez que discuto con mi esposo y me dice cosas que me lastiman, le respondo de igual manera. Lo mismo pasa en mi trabajo. Si alguien me agrede verbalmente, le respondo con groserías. Me he dado cuenta que esto a la larga me va a crear un conflicto familiar y laboral también. Otra llamada, esta es de Judith. Cuando me enojo digo cosas hirientes. ¿Qué puedo hacer para decir lo que siento sin herir necesariamente a los demás? Elizabeth Chávez Villagómez, de Michoacán, Morelia. ¿Cómo romper las cadenas de la educación como adultos en un niño de año y medio, ya que expresan de alguna manera sus emociones o enojos haciendo caritas? Olivia, soy una persona que siempre le digo a mi hermana cómo soy para que respete. Después de 5 o 6 veces que siento que me ha faltado al respeto, le digo que estoy enojada por la actitud o la acción que hizo y ni por escrito ni verbal empatiza conmigo. Después me dice que no sé aguantar una broma. Entonces ahí sí considero que también el que emite el juicio debe tomar en cuenta las veces que ya se le comentó. Y bueno, parte de los comentarios. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Muchos de nosotros no podemos satisfacer nuestras necesidades porque decimos sí cuando deberíamos decir no. William Glazer, psiquiatra estadounidense. Quizá uno de los temas de los que más se hablan es el amor. ¿Cuántas veces lo has visto tal vez en una película, en un libro, en una canción? Y no solamente el amor, desde luego también el desamor. Así es. Por eso la próxima semana vamos a estar haciendo un programa que tratamos de que sea totalmente diferente, porque queremos hablar de lo que no es amor.
A veces confundimos, ¿no? Nos pasa que creemos que algo es amoroso cuando en el fondo no es nada amoroso o viceversa. Entonces, para poder definir el amor, quizá podríamos empezar por saber qué no es amor. Exactamente. Y a mí, bueno, pues me serviría muchísimo, desde luego, escuchar y ver este tema. Así es. Así que la próxima semana, 9:30 de la mañana, y venga al estudio con nosotros. Se va a divertir. 5341-1193 y 5341-4687 para apartar desde este momento su lugar. Vamos a ver el resumen de este programa. La asertividad también es una comunicación que nace de un estado adulto consciente. Para ser asertivo hay que mirar esta parte vulnerable, esta parte impulsiva, berrinchuda, conocerla. Si lo que voy a decir no es bueno, no es sano, no va a ayudar, mejor me callo la boca. Si lo que yo digo representa en la perspectiva del otro una crítica o una descalificación, el otro se va a poner a la defensiva. Tú cuando llegas con alguien en que cada quien está defendiendo su punto, yo lo que creo que hay que cuidar es no escalar el problema. Si permites que se escale, ya entraste muy probablemente a un acto de violencia. Y a lo mejor es momento para retirarme. No dejo de decir lo que pienso y lo que siento de forma apropiada, pero no escalo. Saberse defender también es una forma de ser asertivo. Y aprender que en los momentos vulnerables, pues cometemos errores y hay que estar más conscientes y un poquito más autocontenidos porque podemos herir. De que al jefe o a la autoridad no se le critica, yo creo que hay maneras de dar retroalimentación. Para ser asertivo tienes que entender que no tienes la verdad y que hay una verdad del otro que también hay que escuchar. Tenemos que ser más pacientes, más tolerantes, más respetuosos de los tiempos de las diferentes personas. El 9 de junio pasado, aquí en Diálogos en Confianza, el doctor Lamoglia y nuestra compañera Nora Saldaña presentaron un tema muy interesante, el síndrome de Moebius. Esta es una enfermedad de la cual se conoce en realidad muy poco. Se caracteriza porque las personas que la padecen no tienen principalmente expresión facial. Incluso los ojos no los pueden mover de lado a lado, por lo tanto les provoca mucha resequedad, poco lagrimeo, lagañas, en fin, además de otras circunstancias de esta enfermedad. Y se conoce tan poco que causó desde luego pues mucha expectativa en las personas que vieron este programa. Incluso se comunicaron a esta institución para hablar o para colaborar acerca de esta enfermedad, del síndrome de Moebius. Y con motivo de eso mismo, se presenta el tercer curso monográfico de alteraciones craneofaciales y esto se llevará a cabo en agosto 21-22 de este año. Para mayores informes o inscripciones, esto se va a realizar en el Hospital General Dr. Manuel Gea González. Esto es en la calzada de Tlalpan 4800. Y el teléfono, el siguiente para conseguir los informes, es el 4000-3000 para que puedan comunicarse y ahí les darán los costos de este tercer curso monográfico de alteraciones craneofaciales para que puedan pues inscribirse y desde luego recibir todo el conocimiento para saber un poco más acerca de esta rara enfermedad. Bueno, y ahora nosotros vamos a ver el siguiente sondeo. A veces rebuscamos mucho, ¿no? No es tan sencillo decir, ¿sabes qué onda? Eso no me gusta o eso no me parece, sino que rebuscamos un poquito para la negativa, pero pues al final, si algo nos está molestando, pues tenemos que decirlo de manera contundente, ¿no? Pues diciéndoselo, ¿no? Creo que la manera más clara. De manera lisa y llana, le digo, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo que tengo alopecia congénita, me dice, no, hay que el pelón o que yo sabes que eso no te afecta a ti, le digo, te pido que por favor te limites pues a lo que nos está uniendo aquí, ¿no? Para desarrollar el trabajo. Ya platico con ellas y en caso de que pues no llegue una solución, pues a los golpes, o sea. Por así que poniéndola en su lugar o algo así. Me exalto y quisiera echar trancazos. Pues simplemente me apartaría de ella, ¿no? La evitaría. Hasta aquí. No quiero que me digas esto, no me gusta cómo me contestas, no me gusta eso. Verbalmente, sin ser agresivo, es la mejor manera, la mejor vía de decirle a alguien, ¿sabes qué? Hasta aquí, y así se ponen los límites. Y pues, en caso de que persiga, pues alejarse de ese tipo de personas.
Bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Y qué tal no se quedó con el ojo así, igual que nosotros cuando escuchamos que, pues, cómo le pones límites? Pues si no a los golpes, ¿no? Qué barbaridad. Ese mismo señor, en un sondeo anterior, comentaba que no sabe, que él no expresa sus sentimientos, que para qué si te vuelves vulnerable. Entonces yo pienso también que una forma de ir guardando toda esta violencia adentro es precisamente no expresando tus sentimientos. Uno debe de ir, así como uno va sacando la basura de su casa, ¿no? Que la sacas diario o la sacas por lo menos 2, 3 veces a la semana, uno tiene en la vida cotidiana que ir sacando todo eso que traes adentro, porque si no, de todas maneras, va a salir, como el Hoyo Express, en algún momento se sale por algún lado. Uno no puede guardar tantas emociones negativas. Ahora, lo que estábamos viendo aquí en el programa, la forma de ser asertiva o asertivo es sacando todas esas emociones negativas, pero de una manera que no sea dañina ni para ti ni para el otro, ¿no? O no, sí. No, porque aquí estoy yo ya como de especialista y me están viendo allá feo. Oye, Silvia, bueno, tú me estabas comentando hace un ratito que te cuesta trabajo decir lo que piensas y lo que sientes. Sí, a mí me cuesta trabajo decir lo que siento y lo que pienso porque temo a ser rechazada o a ser lastimada por las personas que yo quiero. ¿Y entonces sobre qué haces? todo. Pues me reprimo y me deprimo yo también. ¿Y cuando te reprimes, qué te pasa? Me pongo a llorar, me da mucha tristeza, recuerdo cosas, sobre todo de mi hijo que se fue, o sea, ya se casó, y pues sí me reprime su huida, que sé que en algún momento ella se tenía que ir, pero sí eso me ha lastimado su comportamiento después de que se fue, y no sé cómo conducirme a él para que él me diga cuál es el problema por el cual no está bien conmigo. Algunas veces siento que me hiere porque me siento vulnerable. Yo soy una persona muy noble que me gusta dar y expresar con cariño las cosas que yo represento con mis sentimientos. Oye, ¿será también que uno confunde ser noble y ser bueno con no poner límites? Por ejemplo, Miguel Ángel. O querer manipular, controlar, o sea, le cuento rápido una historia de una viejita que le complacía en todo a su nieto, al grado que en la preparatoria le ponía los calcetines para que siguiera dormido un ratito más. Y ella estaba muy sorprendida porque este hijo era muy ingrato y malagradecido. Cuando él entra a preguntarse, bueno, ¿por qué soy tan grosero con mi abuelita? Él descubre que la abuelita, con tal de que él hiciera todo lo que ella quería, lo complacía eternamente y él estaba harto de eso. ¿sí? O sea, ¿era un chantaje? Era un chantaje, ¿sí? Era muy buena, era muy entregada, pero en el fondo lo que quería la abuelita era controlar al muchacho. Claro. Cuenta una escena donde dice, llegué un día a comer, se dio cuenta así, llegué a comer y me dice, que le dijo la abuelita, siéntate a comer, te dice tu sopa que tanto te gusta. Y el muchacho le dice, no quiero, gracias, ya comí con mis amigos. Ay, pero es que te dice tu sopa tan rica que tanto te gusta. No, gracias, no quiero, de verdad, abue, es que ya no tengo hambre. Fui con mis amigos y al rato voy a comer y no tengo ganas. Pero es que fui hasta el mercado y me dolían mis pies. Y dice él que ahí entendió que la abuelita no lo estaba escuchando. La abuelita quería que él hiciera lo que ella quería de esta forma linda, buena. Digo, Claro. no sé, no conozco mucho de lo que ha pasado en su relación, pero si usted O sea describe que que es... a veces el actuar de demasiado buena gente, hacer todo por el otro, complacer al otro, habla también de una manipulación de tu parte y de algún tipo de ganancia secundaria. Por supuesto, y muy poca asertividad, ¿no? Y el otro se aleja y se enoja y a sus ojos puede parecer algo injusto, cuando a lo mejor no está sabiendo detectar que usted está queriendo controlar a este muchacho y sanamente él dice, con permiso, me voy de aquí. ¿Sí? ¿Te suena? Sí, yo creo que sí, porque como ya está más grande a decir, ya no soy su niño que me puede manipular. Claro. Hasta cierta edad ya tengo yo mi vida propia en la cual puedo decidir lo que quiero y lo que no quiero. Pero uno siente que lo están lastimando porque pues uno está acostumbrado a darles todo y con buenos sentimientos hacia lo que es uno la madre, ¿no? ¿Cómo podría Yo- ser Silvia asertiva? ¿Qué tendría que hacer? Justamente yo, este componente de la honestidad, Silvia, pregúntate desde dónde y por qué estás haciendo esto, por qué complaces o por qué, desde dónde y por qué. Porque si te das cuenta que es desde una parte infantil que quiere, que le da miedo ser abandonada, que le da miedo estar sola, a veces es más asertivo decirlo y no plantearte un juego de vienes y te preparo y entonces, porque suena como que hay algo oculto. A veces si dices, bueno, cuando tú estás, me siento muy bien, a veces me da miedo estar sola, entiendo que necesitas tu espacio, pero quisiera que podamos conciliar. O sea, a veces ese diálogo donde le puedes decir honestamente lo que necesitas porque se vale.
Ser asertivo también no siempre es ser mental, ¿no? Así, es que yo mentalmente tengo aquí todo claro. No, a veces es mostrar tu dolor, tu frustración, tu soledad, tu enojo. También eso es asertivo. Claro. Espontáneamente, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿tú cómo te llamas? Lilia. Lilia. Sí, cierto, Lilia. Bueno, yo sí me siento una persona asertiva. Siempre he dicho yo que la honestidad es lo mío. Y honestidad ahorita, hacia los demás y hacia ti hacia también. los demás y hacia mí. Tengo un pendiente de 2 años que quise hacer y creo que fue prudente no hablar, porque iba yo a herir y te a la persona. ¿Y cómo te hizo sentir que te callaste? Pero con dolor. Y de vez en cuando sí siento el dolor, todavía. Fíjate, ahí hay una buena pregunta. Cuando uno por no lastimar a otra persona se calla, ¿el daño te lo haces tú a ti mismo? Probablemente, es que habría que explorar ahí, ¿no? Quizá el punto es buscar la forma de decirlo. Si lastima es porque traes ira, traes enojo, traes resentimiento. Sí. Primero habrá que limpiar eso y entonces podrás decirlo de una forma apropiada. Mientras no resuelvas el conflicto que tú traes, no lo vas a hacer de forma adecuada. Sí, y siento que ya no, ya no tiene caso porque es esposa de mi papá. Y mi papá ya falleció. Entonces digo, ya no tendría ningún caso herir a esta persona. Claro. ¿Tiene caso o no tiene caso? Bueno, para mí no. Yo creo que aquí la respuesta la tiene Lilia. En algún momento ella decidió que ese pendiente, que esa conversación pendiente con la esposa de su papá ya no tenía lugar porque su papá había fallecido. Entonces yo creo que tú tienes la respuesta, Lilia. Pero le sigue haciendo daño. Entonces algo tiene que hacer, aunque no sé hablar con esta señora. Sí, Lilia, por ejemplo, bueno, en terapia tenemos muchos recursos para poder desahogar y acomodar interiormente estas heridas y poco a poco irlas cerrando. Entonces te recomiendo que le escribas una carta. Escríbele una carta. Léela en voz alta. No se la mandes si no quieres. Para que tú te desahogues. Es para ti. Sí. Escribe una carta, léela en voz alta, entiende lo que has aprendido en base a eso y ciérralo. Digo, es algo rápido, entiendo que hay veces que hay que llevar un proceso, pero a lo mejor te puede servir. Y una de las cosas que me gustaría compartir ahorita, a mí sí me costaba mucho trabajo expresar mis sentimientos y decir las cosas. Inclusive aquí fue uno de los lugares donde yo saqué todo, sí, la verdad sí, muy feliz, y aunque soy muy criticada por mi familia, pero no me interesa. Claro. Qué bueno. Se los digo. Fíjense que eso ya lo superé. Muchas gracias, Lilia. Fíjense que hay una cosa que también es maravillosa y que le sucede, como es mi género, voy a hablar de las mujeres, no sé si a los hombres les pasa igual, pero conforme van pasando los años, hay mujeres que a partir de los 50, 60 años dicen, qué maravilla, que ya a esta edad me doy el permiso de decir lo que quiero decir, de sentir lo que quiero sentir, y muchas veces esta plenitud maravillosa de vida llega a estas edades porque uno ya se deja de tanta falsedad y te vuelves una persona más armónica contigo mismo, más consciente, donde te atreves a decir lo que eres y lo que piensas. Como ya se nos está casi acabando el tiempo, me encantaría que nuestros especialistas nos fueran dando algún tipo de resumen, de conclusión acerca de esta cuestión de la asertividad. ¿Con qué nos quedamos, pues, de todo esto? Bueno, yo me quedo con que es importante hacer contacto con nuestras necesidades, con nuestras emociones, validarlas todas, en la medida de lo posible expresarlas, porque lo que no se expresa se actúa. Es decir, si yo estoy molesta y no lo digo, probablemente voy a hacer algo para que demuestre esa molestia o ese pendiente que tengo yo con el otro. Yo quiero ser asertiva, no siempre lo logro, pero digamos que la inspiración es el amor, el no juicio y hacerme responsable, tomar mi parte. Pues yo me quedaría con una tarea pendiente. A mí me parece que sí, el trabajar en que logremos figuras de autoridad en todos los niveles, más íntegras, más honestas, más confiables, es una tarea fundamental que nos queda como sociedad, como especialistas, para que la asertividad tenga una plataforma de soporte en casos extremos, cuando no puedes llegar a un acuerdo con el otro.
Y rápidamente quisiera invitar al público, tenemos un curso de asertividad para niños para prevenir el bullying, el abuso sexual, 6-7 de septiembre, ojalá que nos puedan llamar. Los datos han estado apareciendo a lo largo de nuestro programa para que se puedan comunicar con ustedes, con nuestros especialistas y para que pidan informes ahí, ¿no? A ver, Ana Mar. Y bueno, yo los invito a que para poder practicar la asertividad es muy importante que conozcas tu cuerpo de dolor. Esa parte impulsiva, berrinchuda, complaciente, que te hace o acumular y permitir y explotar, o complacer y hacer o decir las cosas desde la crítica. Entonces, conoce ese cuerpo, pregúntate por qué estás enojada, pregúntate por qué esta posición tan berrinchuda, pregúntatelo, porque si logras establecer una relación de amor con ese cuerpo, logras establecer un diálogo y sanar sus necesidades, entonces vas a lograr ser más asertiva, porque las herramientas las conocemos. Lo que pasa es que hay que practicar una forma de amor y de respeto con estas partes enojadas, con estas partes impulsivas, conocerlas y darles lo que necesitan. Entonces hay que hacernos cargo de esto. Tiene que ver con amor, con respeto, con dignidad personal, tiene que ver con poner límites, tiene que ver con humildad. Con humildad. Bajarle al egote ese que tenemos tan grandote, Sí. ¿no? Claro. Que quiere tener siempre la razón. Así es. Oye, a mí me llamaba mucho la parte de la educación en los hijos, que ahí es donde comienza a forjarse justamente toda esta asertividad. Si no has actuado, sabes perfecto como mamá o papá que no has actuado de la forma correcta, esto se puede de todos modos modificar. Sí, por supuesto, digo, y además partir de ti mismo. La tarea básica es ser autocrítico, escuchar cuando te están criticando, más que sentirte agredido, ponte a entender qué te están queriendo decir, y si eres humilde para reconocer eso, creo que tienes alternativas de ver qué está pasando. Así es, pues muy interesante programa, ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Les recordamos que los esperamos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza, y a lo largo de la semana nos puede seguir también a través de las redes sociales con Óscar Virués, Marisa Escribano, y por ahí nos estaremos encontrando. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta la próxima, gracias.